que tuvo un punto de eclosión muy fuerte en 2008, en la pelea con el campo, que dividió aguas muy fuertemente, y esa divisoria de aguas, además de dejar bien en claro algunos proyectos políticos de algunos sectores, lo que hizo fue también lanzar a nuevas generaciones hacia la militancia, sumarse a las organizaciones que ya estaban trabajando, armar o engrosar frentes de juventud y en algunos casos crear nuevos que no existían, siempre dentro de esa misma lógica de la recuperación de la política. No sé decir hasta alegremente, la muerte de Néstor Kirchner también está lanzando a jóvenes en la política. Lo vimos en la televisión, decían jóvenes y no jóvenes, decían yo a partir de ahora voy a militar, me voy a poner a trabajar porque quiero defender tal o cual proyecto. Y yo creo que es interesante, esa es la confirmación de que evidentemente esto que se venía hablando, que se habló tanto esta última semana, de que Kirchner efectivamente representó la recuperación de esa política, pero la prueba contundente es que su muerte sigue lanzando gente hacia la política. Algunos pasarán por algún tamiz y después se desentusiasmarán, pero bueno, eso es otra cuestión que se pasa así. A mí me parece que esta cuestión de la militancia organizada, como acabo de llamar, es el germen igual importante, de lo que está ocurriendo ahora. Porque el proceso de los movimientos sociales, como yo lo digo en el libro, es dinámico y ha sido muy dinámico, tuvo distintas etapas. Y yo creo que en el último año esa etapa es mucho más dinámica todavía. Se está viendo un proceso que no sé dónde va a llegar, espero que evolucione hacia una superación de la política, hacia una etapa superadora de la que vivimos. Creo que estamos en camino a eso. Pero que es una evolución de esto que aparece en el 2003. Porque ustedes piensen que esto yo lo cuento siempre en la charla, que lo reflejábamos en otro libro, como comentaba acá, el compañero se llama Setentista, que lo hice con otro colega, Fernando Mato, que Kirchner cuando llega al poder, él tenía un proyecto de ir hacia 2007 en realidad, y no estaba muy seguro si en 2003 podía llegar a tener un triunfo. De hecho, no gana. Si ustedes recuerdan que saca más votos es menos. Y cuando las circunstancias lo dejan colocado en el lugar de la presidencia de la nación, él junta a su núcleo más duro, que era muy chiquito, y le dice, bueno muchachos, ahora ponémonos a construir antes de que se den cuenta que somos 20. Porque no existía la militancia de Kirchner. Había militancia dando vueltas por todos lados, en 2001, 2002, mismo 2003, era muy conocido el universo de organizaciones que desde el aspecto de la reivindicación social estaban haciendo no otra cosa que militando políticamente con su presencia masiva y activa en las calles. Pero no existía una militancia de un proyecto político liderado por Néstor Kirchner. Yo creo que liderado por nadie, no había nadie, veníamos de la crisis de que se vayan todos, nadie quería ningún representante que tuviera algo que ver con la política tradicional. Y este agrupamiento, este alineamiento de algunas organizaciones por coincidir políticamente con un proyecto y por entender que en esa coincidencia y en ese trabajo conjunto se podía llegar a reformular la situación del país, hace que estas organizaciones se conviertan en la militancia organizada. Entonces, ya dejamos de hablar de piqueteros o de movimientos sociales para empezar a hablar de militancia. Y todos los actos vinculados con la militancia del activismo político de los primeros años, sobre todo el gobierno de Kirchner, tienen como protagonistas a estos señores y a las organizaciones en las cuales militan. Eso obviamente está llevando a una evolución de la aparición de nuevos frentes, ya desde la lógica, si se quiere, de formación de cuadros. Apareció como una cosa muy incipiente y yo diría hasta mediática, si me disculpan algunos que acá, la cámpora, con una lógica más de formación de cuadros, una cosa muy chiquita, muy sostenida por algunos funcionarios incluso. Pero la verdad que es innegable que ha crecido un montón esa agrupación y que hoy tiene, bueno, lo vimos en las marchas del miércoles, el jueves y el viernes. Hoy tiene muchos adeptos, muchos adherentes y es de esperar que crezca más, incluso teniendo en cuenta
todo parece si todo sigue como parece, que Máximo Kirchner por ahí ahora pasa a tener alguna actuación un poco más activa, quizá también participe un poco de esa construcción y siga haciendo lo que sea. Pero te digo como ejemplo de que empiezan a aparecer las organizaciones de la militancia con mucha más fuerza, ya surgidas desde la lógica netamente política y no social como era anteriormente. Pérsico, yo lo cito en mi libro, porque lo he escuchado en muchísimos actos decir que en los 90 nos robaron la política, y el caso puede raro citar los Pérsicos, en los 90 nos robaron la política y tuvimos que convertirnos en organizaciones sociales, porque de alguna manera confirma lo que estamos diciendo, porque era la forma de militar ser organizaciones sociales, o sea, meterse con el tema social, que era lo urgente, pero finalmente estaba fundamentado en una estrategia política, en una idea política, de en algún momento poder llevarlo a la práctica desde un tránsito que creo que todavía se está viviendo, que es pasar de lo social lentamente a la cuestión política sin necesidad de sostenerla con una reivindicación social, aunque siempre la reivindicación social es una herramienta de la militancia válida y legítima. Por lo tanto, en este tránsito, insisto acá, las organizaciones sociales pasan a ser la militancia del kirchnerismo y van creciendo y van formando una serie de alianzas con el gobierno que les permiten ganar esto que decíamos antes, la institucionalidad política. Estos son los tres grandes ejes con los cuales yo me lancé a investigar este libro. Para demostrar el fundamento político, por supuesto, tenía que contar la historia de sus principales dirigentes. Hay una organización más que hoy no está presente, pero en el libro está presente y forma parte de esa historia. Y hoy está con una visión totalmente antagónica con esto que estamos hablando, pero formó parte también de ese grupo que es Libres del Sur, que en su momento no estaba conformado con Libres del Sur, sino que era Patria Libre, y que fue uno de los cuatro grandes, como se decía en su momento, de los cuatro grandes movimientos que integró una mesa que se armó y que está relatada, de discusión, donde estaba Emilio Pérsico, de Petri Videría, y Humberto Tumini o Jorge Ceballos, que eran los dos grandes referentes del movimiento. Y también formaba parte de una mesa ampliada donde había otros movimientos, también con la misma idea, la misma lógica, entre ellos el Movimiento Octubre, que está presentado acá por las cosas. Y bueno, hoy no está, conocemos la historia, está relatada también en el libro, y hoy considera que una lectura distinta que tuvo en su momento. Con esto que hablaba y que se estuvo hablando estos días, para sorpresa de muchos, no de otros, y que está en el libro, en la página 182, y que es una entrevista grupal que yo hice anónima para preservarlos, a jóvenes de entre 14 y 23, 22 años que militan en un frente de juventud de una de estas organizaciones, y que explica un poco la vocación, ¿no? de por qué militaban y por qué militaban en el kirchnerismo y por qué consideraban que había que militar en el kirchnerismo. Les leo textual: estos jóvenes dicen que militan porque sienten que de esa forma se puede transformar la realidad. La mayoría, salvo uno, que en este caso es chileno, se siente peronista. Jóvenes de 14 a 20 años. Coinciden en que el peronismo fue el que más ayudó a la clase trabajadora, a los pobres, y que es el movimiento de transformación de la realidad, pero acorde a las características del lugar donde vivo. Consideran que Kirchner continúa las políticas de Perón. Esta afirmación, digo yo, puede ser o no acertada, pero lo que importa es el valor subjetivo y la caracterización política que subyace.